Bien, chicos, entonces tenemos aquí nuestros siguientes verbos. Tenemos, por ejemplo, run, que significa correr. Regular o irregular. Irregular. Su pasado es ran. Run, ran. Luego tenemos sing, cantar. Regular o irregular. Irregular. Su pasado es sang. Sing, sang. I sang yesterday at a concert. Ayer canté en un concierto. Bribe, que significa sobornar. Regular o irregular. Regular. Su pasado es bribed. Bribed. Acuérdense que la pronunciación ya la vimos en el primer video de la semana. Cuando el verbo en su forma simple termina con un sonido suave, como lo es b, r y demás, vamos a pronunciar el pasado como una D. En este caso, como termina con la consonante suave B, vamos a pronunciarlo como D. Bribed, bribed, ¿ok? Bribe, presente, bribed, pasado. Siguiente, cut, que significa cortar, regular, irregular, irregular. Su pasado es cut, ¿sí? Es decir, se escribe y se pronuncia igual, cut. Talk, regular o irregular, regular. Su pasado es talked. Como termina con consonante fuerte, su pasado se pronuncia como t. En este caso, la consonante fuerte k. Entonces, talked, talked. Luego tenemos hurt, que significa lastimar o doler. Hurt, regular o irregular. Irregular. Su pasado es el mismo, hurt. ¿Sí? Muchos creen que es regular y es hurted, y no. Hurt. Walk, caminar, regular o irregular. Regular. Su pasado es walked. Lo mismo que con talk, como termina con el sonido k, su pasado se pronuncia t. Walked, walked. Take, regular o irregular. Irregular. Su pasado es took. Sneak. Bueno, take significa tomar, tomar con las manos. Sneak se pronuncia así, no es sneak, no, no, no. ¿Con qué letra inicia? Con S. Entonces se pronuncia con esa letra. Sneak. Sneak significa escabullirse o escapar. Sneak es regular. Sneaked. Sneaked. Algunas veces se puede usar como irregular y van a encontrar snoke, ¿sí? Pero es muy poco común. Les recomiendo que lo usen mejor regularmente. Sneaked. Como termina con k, su pasado se pronuncia t. Sneaked. Give. Regular o irregular. Irregular. Significa dar. Su pasado, gave. Gave. Give, gave. Break. Romper. Regular o irregular. Irregular. Su pasado es broke. Broke. Deal. Lidiar o negociar. Regular o irregular. Irregular. Su pasado es dealt. Deal, dealt. Mean, significar o querer decir. Regular o irregular. Irregular. Su pasado es meant. Meant. Mean, meant. Slap, regular o irregular. Regular. Su pasado es slapped. Slapped. Slap significa dar una cachetada. Pa. Slapped. ¿Sale? Entonces, recuerden, por favor, los regulares, que son estos, tienen sus reglas de escritura, y los irregulares, que solamente es aprendérselos.
Entonces, por favor, mucho cuidado. Muy bien, ahora sí. Vamos con las fórmulas. Vamos a poner primero mi fórmula en afirmación. Vamos a poner que es el sujeto, subject, más verb in simple past, verbo en pasado simple, que recuerden que es la segunda columna de mi lista de verbos, más complemento. Recuerden que el complemento a veces es necesario, a veces no. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos nuestra primera fórmula. So, let me put it. Affirmative form in simple past. Me faltó aquí una T. Ahí está. Luego, para negación. Para negación tenemos sujeto más el auxiliar did más not, que podremos decirlo como did not también, más verbo en forma simple, ya no en pasado simple, forma simple, es decir, los verbos de la primera columna. Recuerden que como nosotros ya tenemos nuestro auxiliar did not o didn't en su defecto, nosotros ya no podemos poner el verbo que sigue en pasado simple, porque sería muy redundante. Es decir, yo no podría decir, si yo digo I wrote a book, yo escribí un libro, yo no puedo decir I didn't wrote a book. No, es I didn't write a book. ¿Por qué? Porque wrote es el pasado de la forma simple write. Entonces es did not más write. O en este caso, verbo en forma simple. Entonces, ojo con eso. Ténganlo bien en cuenta. ¿Sí? Después de esto tenemos el complemento. Complement. Que a veces es necesario, a veces no. ¿Vale? Recordemos que el did not puede contraerse a... esperen, déjenlo pongo un poquito más ad hoc. Ok. Podemos decir did not o podemos decir didn't, como ustedes gusten. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la única diferencia es que uno es más formal, el did not, y otro no tanto, pero no significa que esté prohibido usarlo en conversaciones convencionales, ¿sí? Entonces, esto es mi fórmula para hacer una oración en negación en pasado simple. Negative form, ¿ok? Bien, luego tenemos la fórmula para pregunta. La fórmula para pregunta es poner el auxiliar did más el sujeto más verbo en forma simple, sigue el mismo patrón que no el patrón de orden, el patrón de la semántica, ¿no? Perdón, de la sintaxis, que el verbo en forma simple después del auxiliar. Más complemento, que a veces es necesario, a veces no, más question mark, ¿sí? Siempre hay que seguir esta fórmula para hacer una pregunta. No se les olvide. Entonces, esta es mi fórmula para una oración interrogativa en pasado simple. Obviamente, esta fórmula es genérica, es decir, es una yes-no question, una pregunta que se puede hacer con sí, que se puede responder, perdón, con sí o con no, y hasta ahí, ¿vale? Entonces, aquí tenemos nuestras tres fórmulas para el pasado. Tienen que seguirlas al pie de la letra. Vamos a poner una fórmula, una oración pequeña abajo de cada una, porque pues, solamente así me cabe. Muy bien. Vamos a poner, por ejemplo, me dice mi fórmula que para hacer una oración en pasado simple, en una afirmación, tengo que poner primero sujeto. Pues pongo mi sujeto, ¿no? Subject. Ahí está.
Vamos a hacerlo con verde para que sea más ad hoc. Ahí está. Perdón, puse sujeto. Vamos a poner Bruno, ¿no? Bruno. Luego después tengo que poner verbo en forma simple. Vamos a poner bought, comprar en pasado, es decir, Bruno compró. Bruno bought. Complemento. A new car, bueno, a new car yesterday. Bruno compró un carro nuevo ayer. Bruno bought a new car yesterday. Bruno bought a new car yesterday. ¿Ok? Entonces, aquí está mi fórmula para negación. Luego mi fórmula, perdón, para afirmación. Luego para negación, ¿cómo sería? Bueno, mi fórmula me dice que primero tengo que poner un sujeto. Vamos a poner de sujeto María, Ana, en Martín. Ahí está mi sujeto, que es they. Luego un did. Luego un not. Luego verbo en forma simple, ya no en pasado. Por ejemplo, vamos a ir con el verbo go. Ahí está. Luego complemento. To the party last Saturday. Y ya está. Ya está, mi fórmula de negación. Sigo mi fórmula, ¿no? Sujeto, did, not, verbo en forma simple. Recordemos que go es la forma simple, su pasado es went. Complemento. To the party last Saturday. María, Ana y Martín did not go to the party last Saturday. María, Ana y Martín no fueron a la fiesta el sábado pasado. Podemos decir did not o podemos decir, como lo dice la fórmula, didn't. María, Ana y Martin didn't go to the party last Saturday. Y sigue significando lo mismo. ¿Ok? Vamos a ponerlo adelante para que se alcance a notar. Y por último, una pregunta. Bueno, vamos a seguir mi fórmula. Me dice mi fórmula que tengo que iniciar con un did. Iniciamos con un did. Luego, precedido de un sujeto, pues vamos a poner we. Luego, verbo en forma simple. Vamos a poner arrive. Recordemos que la forma simple es arrive. Su pasado es arrived. Arrived. Ya saben por qué lo pronuncio así, ¿no? Porque es una consonante suave, bla, bla, bla. Bueno, arrive, forma simple. Complemento. Vamos a poner on time. Y me dice que también tengo que agregar la question mark. Y ahí está. Did we arrive on time? ¿Nosotros llegamos a tiempo? Did we arrive on time? Y ya está. ¿Sale? Si ustedes me preguntan, teacher, ¿qué significa el did en la pregunta? No significa nada. Recuerden que un auxiliar en una pregunta, que no sea un modal, no significa nada. Simplemente está ahí para ayudarnos a preguntar y a identificar el aspecto, en este caso, pasado. Bueno, más bien el tiempo, perdón. Imaginen que es como el español. En español tenemos siempre un signo de interrogación de apertura, ¿no? En inglés no. Entonces imaginen que el did está tomando ese lugar, el signo de interrogación de apertura. Solamente que aquí tenemos que saber qué signo de interrogación de apertura va con cada tiempo, ¿no? Pero es prácticamente eso. Nos ayuda a saber que ahí inicia la pregunta. Entonces, de significado no tiene nada. Como auxiliar, ojo ahí, porque recuerden que también existe did de verbo, que es pasado. En afirmación, yo puedo decir, I did my homework. Yo hice mi tarea y no hay ningún problema. ¿Ok? Bien. Entonces, estas son las dos fórmulas para que nosotros podamos hacer oraciones en pasado simple. Obviamente, si nosotros queremos hacer, como les dije, esta es una oración que es yes, no question, es decir, una pregunta que se responde con sí o con no. ¿Qué pasa si yo quiero hacer una pregunta con una WH question word? Como en la del verbo to be, simplemente lo agrego antes de mi auxiliar. Si antes lo agregaba antes del verbo to be, que venía siendo como mi auxiliar, ¿no? Más o menos, pues en este caso lo agrego antes del did.
Entonces, si yo quiero hacer una pregunta con what, where, when, why, etcétera, que espero que ya lo hayan apuntado en su cuaderno, yo quiero decir, por ejemplo, em, ¿a dónde fuiste ayer? No, ¿a dónde fuiste hace 2 días? ¿Dónde fuiste? ¿Dónde? ¿Cómo se dice dónde? Where. Ahí está. ¿Y qué dije que se ponía después de where? Pues la fórmula se sigue siguiendo igual. Entonces, en este caso pongo did, tú, porque te estoy hablando dónde tú fuiste, nada más que en español pues lo omito, dónde fuiste. Where did you? Verbo en forma simple, ¿cómo se dice ir? Go, muy bien. Complement, eh, hace 2 días. ¿Cómo se dice hace? Se dice ago, pero se pone después del tiempo. Es decir, si mi tiempo son 2 días, 2 days, el ago se pone después. ¿Ok? Haz de cuenta que como si se dijera 2 días hace, pero es hace 2 días. Y después de eso, la question mark. Where did you go 2 days ago? ¿A dónde fuiste hace 2 días? Where did you go 2 days ago? ¿Sí? Ahora, tengan mucho cuidado, porque puede que en el examen les pongan un ejercicio de, no sé, algo parecido a esto. Vamos a poner un verbo. ¿Qué verbo ponemos? Vamos a poner not buy anything, ¿no? Marta no compró nada. Ahí está. Y abajo les pongan Bruno not catch the ball. Y abajo le pongan Ana not be, no sé, vamos a poner 15 years old. Ok, entonces aquí, not by, ¿cómo lo hacemos? En negación en pasado. Pues pongo el not lo transforma a didn't. O pongo un did antes del not, did not, y ya está. Didn't buy. Marta didn't buy anything. Marta no compró nada. Muy bien, siguiente ejercicio. Not catch. ¿Qué hago? Pues nada más pongo did not catch. O didn't catch, cualquiera de los dos es correcto. Bruno didn't catch the ball. Bruno no atrapó la pelota. Muy bien. Entonces aquí Ana. Ana did not be 15 years old. Ah, ya está. Pero no, no se confundan. No porque aquí todas las oraciones de arriba se decían con didn't. Recuerden muy bien, el verbo to be, aquí tenemos el verbo to be, se niega y se pregunta por sí solo. Entonces, en este caso, esto está mal. Tendría que ser Ana was o were. Pues was. Not 15 years old. O en su defecto, wasn't. Anna wasn't 15 years old. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros tenemos que tener bien en cuenta, ¿ok? El verbo to be no se niega ni se pregunta con did not o did respectivamente. Acuérdense muy bien de eso, ¿sale? Muy bien. Esto puede pasar tanto en pregunta como en afirmación, ¿eh? O en negación. Entonces, ojo ahí, ojo ahí. Muy bien. Ya les enseñé, bueno, ya repasamos las partes de la negación, perdón, interrogación abierta y cerrada, ¿no? Entonces, vamos a hacer algo, vamos a practicar las respuestas cortas. Recuerden que, por ejemplo, si a mí me preguntan, hey, ¿did you do your homework? Yo tengo dos maneras de responder. Yes, I did o no, I didn't. Sí, sí la hice. No, no la hice. ¿Sí? O did you go to the mall? ¿Fuiste a la plaza? Did you go to the mall? Bueno, vamos a poner did he, por ejemplo. Did he go to the mall? ¿Él fue a la plaza? Yes, he did. Sí, sí fue. No, he didn't. No, no fue.
Did she, vamos a poner, clean her shoes? ¿Ella limpió sus zapatos? Tenemos dos maneras de responder. Yes, she did. Sí, sí los limpió. No, she didn't. No, no los limpió. O did your dog, bueno, not your dog, porque el dog sí se puede tomar como he or she si es mascota. Vamos a poner, did that lizard run that fast? ¿Esa lagartija corrió tan rápido? Did that lizard run that fast? Yes, it did. Sí, sí corrió. No, it didn't. No, no corrió. Vamos a poner, did you and your friends drink at the party? ¿Tú y tus amigos tomaron en la fiesta? Did you and your friends drink at the party? Yes, we did. No, we didn't. Sí, sí tomamos. No, no tomamos. Y así, sucesivamente. Recuerden que tenemos que responder con el auxiliar con el que nos preguntan. Y el sujeto, ya se dieron cuenta que no siempre es con el que nos preguntan, dependiendo, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿tú y tus amigos tomaron en la fiesta? Te puedes responder tú, sí, sí tomamos, no, no tomamos, o alguien más puede responder por ti. A lo mejor te están regañando y te dicen, oye, ¿tomaste en la fiesta? Y tú no quieres decir, pero tu hermano fue contigo y tu hermano el metiche dice, sí, sí tomaron. Entonces ya no diría we, diría they. Yes, they did. No, they didn't. Entonces, dependiendo de la pragmática, es como nosotros vamos a utilizar los sujetos en las respuestas cortas, ¿vale? Bien, entonces, de esta manera nosotros podemos canalizar bien este tiempo que es pasado simple. Muy bien. Ok, chicos, entonces, pues solamente acuérdense de algo bien importante. Ay, perdón. Nosotros vamos a tener nuestro examen el día de mañana. Por favor, si llegaron hasta este video, es porque ya vieron el video anterior. Y este video, pues bueno, es porque ya repasaron todo. Por favor, estudien bien y repito y reitero mi ayuda. Si tienen alguna duda con cualquier tema que vaya a venir en el examen, me lo hacen saber. O incluso con cualquier tema que no tenga nada que ver con el examen, pero sí que sea de inglés, yo se los puedo, se los puedo solucionar. Y si no encontramos una solución en el momento, juntos lo haremos. Pero por favor, cualquier duda me la hacen saber, ¿ok? Entonces, pues por el momento, esto sería todo. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Si llegaron hasta esta parte del video, muchísimas gracias por tenerme paciencia, porque no pude darle la clase pasada. Les debo una enorme disculpa. Pero bueno, ya aquí estamos de nuevo. ¿Qué más? Pues nada más, chicos. Muchas gracias y que tengan un excelente día. ¿Vale? Cuídense mucho.